Bueno, me toca hablar sobre este Rey de los siglos que estábamos escuchando recién en las voces del cuarteto. Esta es, según dice el boletín de hoy, el último encuentro de esta serie sobre identidad, seminario sobre identidad. Eso quiere decir que la divinidad de Cristo es lo que nos da identidad. Vamos a decirlo de otra manera. Lo que nos hace cristianos es precisamente nuestra convicción de la divinidad de Cristo. ¿Sí? A lo largo de los siglos, muchos han tratado de presentar a Cristo como un profeta, como un maestro, como un buen hombre, simplemente. Pero ya los antiguos escritores cristianos hacían notar que eso es imposible. Decían ellos, o fue Dios o fue un mal hombre. O fue Dios o nos estuvo engañando. Porque todo el tiempo Cristo estuvo hablando de que vino del cielo. Ustedes recuerdan la conversación con Nicodemo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y las siguientes palabras son, porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Todo el tiempo estuvo hablando de que el Hijo del Hombre viene del cielo. Todo el tiempo se presentó como un ser celestial, no terrenal. Entonces no puede ser simplemente un buen hombre. O es Dios, como nos dijo, o nos engañó. O Dios o mal hombre. Así dijeron los escritores eclesiásticos. Y creo que tenían razón. Vamos a ver hoy esta importante doctrina. He preparado aquí algunos pizarrones. Vamos a ver si es cierto. Sí, acá está. Muy bien. El tema de la divinidad de Cristo. En primer lugar, vamos a repasar este tema desde el punto de vista de las declaraciones que ha hecho nuestra iglesia. Es una de las creencias fundamentales de nuestra iglesia y, como estoy diciendo, es en realidad lo que nos da nuestra identidad como cristianos. En segundo lugar, vamos a repasar el propósito de la doctrina y, por último, su importancia. Muy bien. En primer lugar, entonces, tenemos aquí, en las creencias fundamentales, ustedes saben, son 28 declaraciones que están ordenadas más o menos en orden de importancia. La primera tiene que ver con la Biblia, pero la 2, 3, 4 y 5 tienen que ver con la divinidad. La creencia fundamental número 2 dice, hay un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una unidad de 3 personas coeternas, es decir, conjuntamente eternas. Esto es otra manera de expresar lo que se llama comúnmente la doctrina de la Trinidad. No se usa la palabra Trinidad y es una palabra que no hace falta usar. Si usted cree en una unidad de 3 personas conjuntamente eternas, es decir, que siempre han estado conjuntamente eternas, usted cree en la doctrina de la Trinidad. La creencia fundamental número 3 habla de Dios el Eterno Padre. La creencia 4 habla de Dios el Eterno Hijo. Y la creencia 5 habla de Dios el Eterno Espíritu. Dios el Eterno Padre es el Creador, fuente, sustentador y soberano de toda la creación. Y sigue. La número 4, Dios el Eterno Hijo se encarnó en Jesucristo, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, el carácter de Dios fue revelado, la salvación de la humanidad fue realizada y el mundo será juzgado. Resume en pocas palabras. Y la número 5, Dios el Eterno Espíritu actuó con el Padre y el Hijo en la creación, encarnación y redención. Les decía que
Les decía que no hace falta usar el término Trinidad. Trinidad es simplemente una manera de resumir la información que encontramos en la Biblia. Para preservar los datos bíblicos íntegramente hablamos de Trinidad. ¿Qué es esto de preservar los datos bíblicos? Lo que ocurre es que en la Biblia encontramos datos que están en tensión. Es decir, que hay una tirantez entre estos datos. Vamos a dar un ejemplo. Dice la Biblia que Dios es uno. Vamos a volver sobre esto, así que estoy dando solamente los encabezamientos ahora. No vamos a leer en este momento las referencias, después vamos a leerlas, algunas de ellas por lo menos. Dios es uno, un dato. En segundo lugar dice que Cristo es Dios. ¿No? Tenemos dos datos para armonizar. Hay un solo Dios y Cristo es Dios y recibe plena adoración como Dios. Y tercer dato dice que Cristo no es el Padre. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Piensen un poquitito. La Biblia no está diciendo que hay un solo Dios, uno solo. Nos dice que Cristo es Dios, pero que Cristo no es Dios el Padre. ¿Cómo ponemos juntas estas tres cosas? Eso es lo que se llama una tensión, una especie de tirantez. Bueno, no sé, si me está faltando uno. Ajá, acá está lo que quería. Dios es uno solo, Cristo es Dios, pero Cristo no es Dios el Padre. ¿Qué hacemos con estos tres datos? Hay solo 4 cosas que podemos hacer. Podemos dejar de lado uno de estos datos. Por ejemplo, si dejamos de lado el dato número 1, que Dios es uno solo, entonces podemos decir, bueno, claro, Cristo es Dios, Cristo no es Dios el Padre, olvidémonos de que hay un solo Dios y ya no hay más tirantez. Eso tendríamos lo que se llama el triteísmo, sería creer en 3 dioses o alguna cosa así por el estilo. Si nos olvidamos del segundo dato, el dato de que Cristo es Dios, entonces tampoco tenemos tensión, porque podemos decir Dios es uno solo, muy bien, y Cristo no es Dios el Padre, entonces no hay más tirantez. Entonces tendríamos, siguiendo este camino, lo que se llama el arrianismo, que es la posición de los testigos de Jehová en nuestros días. Podríamos tomar el otro camino. Si nos olvidamos del tercer dato, que dice que Cristo no es Dios el Padre, tenemos una posición teológica que se llama modalismo. Hay algunos pentecostales que se llaman solo Jesús, que creen que Dios es uno solo, creen que Cristo es Dios, pero no creen que Cristo sea diferente del Padre, creen que es el mismo. Entonces, tomando este camino también desaparece la tensión. Pero hay un problema con resolver una tensión ignorando datos bíblicos. Tenemos que respetar todo lo que nos informa la Biblia. Sabemos que somos salvos por la fe, pero sabemos también que seremos juzgados por las obras. ¿Cómo es la cosa? ¿Las dos cosas son ciertas? Sí. Pablo, el que más habla de la salvación por la fe, también habla del juicio por obras. Hay que mantener las cosas que están en tensión, hay que mantenerlas, porque todo eso contribuye a la verdad. Claro. Si respetamos los 3 datos bíblicos, de que Dios es uno solo, que Cristo es Dios y que Cristo no es Dios el Padre, entonces tenemos lo que se llama la doctrina de la Trinidad, que la acepta la gran mayoría de los cristianos. Hay un diagrama famoso que fue diseñado por un profesor que murió en el siglo XIV, se llamaba Raimundo o Raimon Lulio o Llull, un catalán, que hizo este diagrama. A algunos no les gusta ver este triángulo porque dice, Dios no es un triángulo. Claro que Dios no es un triángulo. Esto no es una figura de Dios. Esto es un diagrama que simplemente
conecta tres términos. Si ustedes ponen en un papel 3 puntos y los conectan, van a tener un triángulo. Estos tres términos están en la Biblia. Padre, Hijo y Espíritu Santo están en la Biblia. Entonces, si los vinculamos de alguna manera, vamos a tener algo que parece un triángulo. Pero en realidad lo que el diagrama dice es cómo habla la Biblia de estos tres nombres sagrados, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ustedes van a ver ahí dobles líneas, hay dobles líneas rectas. Dice, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Esta es la manera correcta de hablar porque la información bíblica apoya esto. Hay también dobles líneas curvas que dicen no es. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu y el Espíritu no es el Padre. Si usted se acuerda de estos es y no es, usted está enseñando la doctrina de la Trinidad. Muy bien. Repasamos. Este diagrama resume la información sobre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos dice que el Padre es Dios, así como lo son el Hijo y el Espíritu Santo. Por otro lado, nos dice que Padre, Hijo y Espíritu Santo son distintos, es decir, uno no es el otro, no es el mismo. Aunque sean iguales en jerarquía, que sean iguales en naturaleza, etcétera, etcétera, pero aún siendo iguales, el Padre no es el Hijo ni el Espíritu Santo, ni tampoco el Espíritu Santo es el Hijo. La palabra unidad viene del número 1, obviamente. Pero si ustedes se fijan bien, cuando hablamos de unidad, nunca hablamos de uno. Yo puedo hablar de la unidad de los hermanos, o políticamente puedo hablar de la unidad de los argentinos, pero siempre es la unidad de muchos. Muchos que son como si fueran uno en cierto aspecto, pero no son en realidad uno. Los hermanos tenemos que ser como si fuéramos uno, pero no vamos a ser nunca uno, en realidad. Somos varios, somos muchos. Queremos ser como uno. Lo mismo, pero simétricamente, es el caso de Trinidad. La palabra Trinidad viene de 3, pero nunca se puede aplicar a 3. Trinidad se aplica solamente a uno, un Dios. Un Dios que es como si fuera 3, pero no es 3 dioses. Es como 3, pero no es 3, es 1. Eso es importante. Muy bien, el Hijo es verdadero Dios. La Biblia nos dice que el verbo o palabra de Dios en el principio estaba con Dios y era Dios. Pablo nos dice que en Él, en Cristo, se manifiesta toda la plenitud de la divinidad. En Tito 2:13 dice Pablo que estamos esperando, la esperanza bienaventurada, la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En Hebreos 1, versículo 8, dice allí que Dios, hablando del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, es por el siglo del siglo. Esto no está hablando del Padre, el Padre está hablando del Hijo y dice, tu trono, oh Dios, es por el siglo del siglo. Leemos también que aparte del verdadero Dios, nadie debe ser adorado. Eso está claro en Éxodo 20, hay un mandamiento sobre eso. Está muy claro en Apocalipsis 19:10. Ni los ángeles más excelsos permitieron nunca ser adorados. Mateo 4:10, Jesús mismo dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y sin embargo, vemos en los evangelios que Cristo recibió la adoración de los 12, recibió la adoración de Tomás y vemos también en el Nuevo Testamento que los creyentes oran a Él. Vamos a volver después sobre algunos de estos pasajes. Ahí tendremos tiempo tal vez para buscar alguno en la Biblia. Ahora estamos simplemente haciendo una introducción general. Volviendo al diagrama que vimos de Raimundo Lulle. No dividir la esencia ni confundir
las personas. Esencia viene de es, como resistencia viene de resiste, esencia viene de es, lo que alguien o algo es. Esa es su esencia. Y bien, ¿quién ha tratado de dividir la esencia o de confundir las personas? Arrio, en el siglo IV, los testigos de Jehová de hoy, enseñan que el Padre es Dios y que el Hijo es un Dios. No sé si alcanzan a ver, escrito con minúscula. El Hijo es un Dios, pero diferente, no igual en su naturaleza a Dios el Padre. Enseñan también que el Espíritu Santo es Dios, pero no es una persona distinta del Padre, es solo una influencia del Padre. Es decir, que estas posiciones dividen la esencia. Esto de es Dios, para ellos se aplica solamente al Padre. El Hijo no es Dios. El Espíritu Santo es Dios, pero no es distinto del Padre. En Sabelio, en el siglo III, algunas iglesias pentecostales, se llaman normalmente las iglesias solo Jesús, dicen que Jesús fue hijo al encarnar, porque antes de la encarnación en Belén era el Padre. El Padre se encarnó y entonces fue el Hijo, antes era el Padre. Y que el Padre hoy es el Espíritu, que está con nosotros aquí en la tierra, mientras que el Hijo es la humanidad de Cristo, la carne de Cristo, que está en el cielo. Es su manera de confundir las personas. Así que según esto, Padre, Hijo y Espíritu Santo son la misma persona. Bueno, podemos ver claramente evidencia bíblica en contra de esto. En Juan 17:5, en su oración sacerdotal, Cristo hablándole a su Padre directamente, dice, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Desde los días de la eternidad, el Hijo estaba con el Padre. Es decir, que la segunda persona no es la misma que la primera persona. Una diferencia entre la segunda y la primera persona. En Juan 14 dice Jesús que Él rogará al Padre. Dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, porque este consolador mora con vosotros y estará con vosotros. Ya mora con vosotros, aunque Jesús estaba presente allí, dice, ya mora con vosotros y estará en vosotros. Así que está hablando de otro consolador. Otro quiere decir que no es el mismo. Otra manera de ver de que no debemos confundir las personas es cuando pensamos en el envío. La Biblia dice que el Padre envía al Hijo y al Espíritu Santo. La Biblia habla del Hijo enviado del Padre, pero que Él envía al Espíritu Santo. La Biblia habla del Espíritu Santo como enviado, pero no se habla de que el Espíritu Santo envíe a otra persona divina. Así que tenemos una persona que envía y no es enviado. Tenemos una persona que es enviado y envía. Y tenemos otra persona que es enviado y no envía. Entonces no es el mismo. Hay una diferencia. Muy bien, veamos algo sobre la divinidad del Hijo en el Antiguo Testamento. Por supuesto, recientemente escuché un excelente sermón del doctor Steger sobre esto, pero vamos a hacer un pequeño repaso de algunos puntos. En el Antiguo Testamento no podemos esperar encontrar la plenitud de la revelación sobre la naturaleza de Dios que tenemos en el Nuevo Testamento. Hay solamente algunas sugerencias de cómo podemos entender la divinidad de Cristo en el Antiguo Testamento. Una figura interesante, un personaje que aparece en el Antiguo Testamento es la figura del ángel del Jehová. También se puede traducir el ángel Jehová o Jehová mensajero, porque la palabra ángel y mensajero es la misma. En Génesis 31, tal vez si quieren pueden buscar acá, Génesis 31, versículos 11 al 13.
Génesis 31, versículos 11 al 13. El versículo 11 empieza diciendo, y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Entonces en el versículo 12 hay una explicación sobre la manera como se originó su ganado. Y entonces en el versículo 13 dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra. ¿Quién dice yo soy el Dios de Betel? El ángel. El ángel dice yo soy el Dios de Betel. Muy interesante esto. En Génesis 22, versículos 11 y 12, nuevamente vemos allí una aparición del ángel de Dios. Génesis 22, versículos 11 y 12. Génesis 22, 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo. No me rehusaste. El ángel de Dios dice, tú no me rehusaste tu hijo. ¿A quién estaba tratando de ofrecer Abraham? ¿A quién? A Dios. No me rehusaste tu hijo. Un pasaje similar sobre el ángel de Jehová. En Éxodo, en la zarza ardiente, Éxodo capítulo 3, versículos 2 y 6. Éxodo 3:2 dice que se le apareció ¿quién? ¿Están leyendo algunos? ¿Se le apareció a quién? A Moisés. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre. El ángel en la zarza es llamado Dios y dice, yo soy el Dios de tu padre. Muy bien. También podríamos recordar que en Génesis, primer capítulo de la Biblia, hay una palabra misteriosa. Génesis 1:26, dijo Dios, hagamos. Llama la atención esto. Dijo Dios, hagamos. ¿A quién está hablando Dios? Bueno, Juan 1:1 dice que la palabra de Dios se dirigía a Dios y era ella misma la palabra, o el verbo de Dios, era Dios. Encontramos expresiones similares en otras partes, en Génesis 11:6 y 7. Dijo Jehová, descendamos. Pero, por supuesto, está hablando allí está hablando de él mismo, está hablando de un único Dios en el cual hay un elemento como si fuera tres, pero no es tres. Muy bien. Pasando al Nuevo Testamento. En Génesis 1:1, en el principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este pensamiento está tomado de Génesis 1, como acabamos de ver. En Génesis 1 vemos una palabra creadora que dice sea la luz, y fue la luz, etcétera, que dice hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces,
es una palabra que está con Dios y es ella misma Dios. En la traducción de los testigos de Jehová, se llama la versión del Nuevo Mundo, dice que en el principio estaba el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era un Dios. Pero esa traducción es errónea. Argumentan que porque no está el artículo con la palabra Dios, entonces se trata de un Dios indefinido. Bueno, no conozco en la Biblia esto de un Dios indefinido. La traducción más correcta sería decir, es Dios lo que era el verbo. En el principio estaba el verbo estaba con Dios y es Dios lo que era el verbo. Es la traducción más exacta apegada al original griego. No hay en la Biblia un Dios con minúscula real, diferente del Dios verdadero. En Isaías 43, versículo 10, dice que no hubo ni habrá otro Dios. Así que este Dios con minúscula de los testigos de Jehová no viene de Dios, es de factura humana, no es un Dios real. En Colosenses 2:9 leemos que en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, es decir, como cuerpo, íntegramente, no en cierto aspecto, no que hay como un aspecto de Dios en el Hijo, pero otros aspectos faltan, corporalmente, integralmente. En Tito 2:13 se habla de la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La Biblia de los Testigos de Jehová dice de nuestro gran Dios y ahora inserta otras palabras, dice, y del Salvador Jesucristo. Pero una construcción idéntica en 2 de Pedro 1:11, donde dice de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, allí la Biblia de los Testigos de Jehová dice lo mismo que nuestra Biblia, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No dice de nuestro Señor y del Salvador Jesucristo. El hecho de que la misma construcción la expresen de dos maneras diferentes, en un caso dividiendo, separando el y, nuestro gran Dios y del Salvador Jesucristo, y en el otro caso uniendo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esa inconsecuencia en la traducción demuestra su mala conciencia. No es que sean ignorantes, no es que no conozcan el griego, saben el griego porque traducen bien cuando no les produce un problema doctrinal. Pero cuando produce un problema doctrinal, entonces se insertan palabras y falsifican lo que dice la Biblia. En Hebreos 1:8 estábamos recordando acerca del Hijo. Dios el Padre dice, tu trono, oh Dios, es por el siglo del siglo. El Padre dice esto del Hijo en el Salmo 45:6. Si ustedes leen el Salmo 45:6, solamente sin ver el Nuevo Testamento, tal vez podrían entender allí que es el trono de Dios el Padre, pero Hebreos dice directamente que se refiere al Hijo. Acerca del Hijo, Dios dice, tu trono, oh Dios, es por el siglo del siglo. Lo mismo en el versículo 10. Y dice el Padre acerca del Hijo, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Nuevamente está citando un salmo, en este caso el Salmo 102, versículo 12. Allí, en ese salmo, el término, en vez de Señor, en el Antiguo Testamento, es Jehová. Y dice el Padre acerca del Hijo, tú, oh Jehová, en el principio fundaste la tierra. Eso es lo que nos está diciendo directamente Hebreos. Muy bien. Cristo es verdadero Dios. Como sabemos, Cristo recibe adoración. En el final del Evangelio de Mateo vemos que recibe adoración de los 12. Al final del Evangelio del Juan vemos que finalmente Tomás, después de poner su mano en el costado de Jesús, dijo, Señor mío y Dios mío. En Hechos 7:59 vemos que el primer mártir cristiano, Esteban, oró a Cristo, dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Así que los creyentes oran a Él, los creyentes adoran a Cristo y Él recibe
la adoración. Pero aparte del verdadero Dios, nadie debe ser adorado. Éxodo 20, Apocalipsis 19, Mateo 4. Entonces es verdadero Dios. Sabemos que Cristo es verdadero Dios porque tiene todos los atributos de Dios. Tiene la omnipotencia. Mateo 28, 18 dice, toda potestad, todo poder me es dado en los cielos y en la tierra. Tiene la omnisciencia, Colosenses 2:3, todos los tesoros de la sabiduría están en él. Tiene la omnipresencia, Mateo 28:20, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, presente donde quiera que haya cristianos. Tiene la inmutabilidad, Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, él no cambia. Tiene existencia por sí mismo. Nadie me quita la vida. Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Existe por sí mismo. Y es eterno. Y volveremos sobre esto un poquito más adelante, cuando se define como yo soy. Cristo mismo afirmó que era Dios. En Juan 8:58 dijo de que antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora noten que no dice antes que Abraham ya existía yo. Dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y yo soy, en Éxodo 3, 1 al 4, es una frase que define a Dios. Cuando Moisés le pregunta, ¿y qué voy a decir a Israel cuando me preguntan qué Dios es ese que te ha mandado? ¿Cuál es su nombre? Dios le dice, les dirás así, yo soy, me ha enviado a vosotros. Así que la significación de esa frase cuando Jesús dijo, antes que Abraham fuese yo soy, fue captada perfectamente bien por los judíos. Y por lo tanto recogieron piedras para apedrearlo. Y ese intento de apedrearlo, dice Juan 10:33, Jesús les preguntó, ¿ustedes me apedrean por cuál? ¿Por cuál de mis milagros, por cuál de mis buenas obras me apedrean? Dice, no fue por los milagros, eso estaba bien. Te apedreamos porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entendieron perfectamente lo que estaba diciendo Cristo. Bien, Cristo, por otro lado, es distinto, es decir, no es el Padre ni es el Espíritu Santo. Es distinto, es decir, no es el mismo. Aunque tenga igualdad de naturaleza, sea igual en divinidad, es distinto. Dos cosas pueden ser iguales, pero no son las mismas, son distintas. Dos monedas de un peso, por ejemplo, pueden ser muy iguales, pero pueden no ser la misma. Si yo veo una moneda de un peso aquí y después veo una moneda de un peso allá, yo puedo preguntarme, ¿es la misma moneda o no es la misma moneda? Porque dos monedas pueden ser iguales, pero no ser la misma. No es lo mismo. Y es el caso. Muy bien, vemos que Cristo no es el Padre. ¿Cómo vemos que Cristo no es el Padre? Porque obran simultáneamente y por separado. Juan 1:2 estaba con Dios. En el principio estaba el Verbo y el Verbo estaba con Dios, en compañía con Dios en la creación. Juan 14, 12 al 16, Jesús dice que Él rogará al Padre el envío del Espíritu Santo. Así que no es el mismo, porque Él va a rogar al Padre. En Hechos 2:33 dice que recibió del Padre su promesa y envió a su vez el Espíritu Santo. Cristo no es el Espíritu Santo, están diferenciados. En Juan 14:16 dice que Jesús le dice a los discípulos, en cierta manera, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, entonces no podrían recibir otro consolador. Pero yo rogaré al Padre y Él os enviará otro consolador. Otro quiere decir que no es el mismo. Así como Cristo era defensor y abogado de los creyentes, así el Espíritu Santo es defensor y abogado de los creyentes. Es otro consolador, es otro asesor divino. En Mateo 12:32 se habla de una blasfemia contra el Hijo que es perdonable, pero no es perdonable la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dijo Jesús, toda blasfemia será perdonada a los hijos de los hombres. Incluso una blasfemia contra el Hijo será perdonada, pero con una excepción. No la blasfemia
contra el Espíritu Santo. Evidentemente, entonces, hay una blasfemia contra el Padre, que puede ser perdonada, una blasfemia contra el Hijo, que puede ser perdonada, pero una blasfemia contra el Espíritu Santo que no puede ser perdonada. Y entonces, por lo tanto, no se trata de la misma persona, porque si fuera la misma persona, entonces, ¿cómo podríamos ofender a un aspecto de una persona y sin ofender a la persona entera? Muy bien, estamos llegando ya al final de nuestra presentación. ¿Cuál es la importancia de esta doctrina? Esta doctrina es muy importante porque gracias a la divinidad de Jesús podemos conocer a Dios. En Juan 1:14 dice que Dios, el Verbo, acampó entre nosotros. Dice, este verbo, esta palabra de Dios, acampó. Esa es la idea que da el griego, que el verbo se hizo carne y puso su carpa junto a nosotros. Esa es la idea del verbo griego. Dios el Verbo acampó entre nosotros, estuvo por un tiempo entre nosotros. Juan 14:9, cuando los discípulos le dicen, muéstranos al Padre, y eso basta, Jesús dice, pero tanto tiempo he estado con vosotros, y tú, dice, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 1:18 dice que al Padre nadie lo vio nunca. Fue el Hijo el que lo manifestó. En el Antiguo Testamento, como Jehová, como el ángel de Jehová, lo manifestó. Y entonces, personalmente, cuando Él acampó entre nosotros. En Juan 17:5 y 6, nos dice que Cristo estuvo junto al Padre desde siempre. Tal vez lo leemos ahora, Juan 17:5 y 6. Lo hemos referido rápidamente. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y a continuación dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y he guardado tu palabra. Así que es indispensable la divinidad de Cristo para conocer a Dios. Tuvimos la necesidad de que Dios, el Verbo, acampara entre nosotros para que pudiéramos entender a Dios realmente. Al Padre no lo podemos ver, pero Él, el Hijo único, lo manifestó. Junto al Padre desde siempre, Él lo manifestó. Por último, la divinidad de Cristo es indispensable para la redención. Dice Filipenses 2:6-8, haya puesto en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, existiendo en forma de Dios, no tomó por usurpación ser igual a Dios, sino tomó forma de hombre y forma de siervo, y finalmente de un siervo que muere en la cruz. Forma, quiere decir aquí, forma la categoría. Existiendo en categoría de Dios, tomó la categoría humana. Cristo es como un puente con acceso por ambos lados. De nada nos sirve un puente si no tiene accesos por ambos extremos. Si Cristo no es verdadero Dios, entonces no llegamos hasta Dios. Por otro lado, si Cristo no es hombre, aunque sea Dios, no nos alcanza, no llega hasta nosotros. Cristo es como un puente que permite a la humanidad llegar desde donde está finalmente hasta la divinidad. Hay un pensamiento muy interesante de Elena de White que dice, solo el autor de la ley tenía autoridad para morir para el hombre. Podríamos explicarlo con esta ilustración.
Solo el autor de la ley podía absorber la penalidad de la transgresión. Es como si un hombre con su auto choca el auto de otro hombre. En estricta justicia, el que hizo el daño tendría que pagarlo. Pero supongamos que el que hizo el daño no tiene dinero. Y el dueño del auto dañado no quiere despojar a ese hombre que no tiene dinero de todo lo que tiene y dejarlo en la calle. Entonces, ¿qué puede hacer? En estricta justicia, el que hizo el daño tiene que pagar. Pero si no queremos hacerlo pagar, no podemos ahora hacer que el dueño del auto tome una tercera persona y le haga pagar. Eso sería injusto. Aun si esa tercera persona estuviera conforme, no es correcto. Hay solo dos posibilidades. O paga el autor del daño, lo que el hombre no puede hacer, es decir, Cristo podía sencillamente dejar que la humanidad se hundiera en la muerte eterna, pagara lo que debía con la muerte eterna, pero no quiso seguir ese camino. O la otra posibilidad, el dueño del auto dañado tiene autoridad para decir, está bien, yo voy a pagar el daño. Pero solamente porque él es el dueño del auto. No puede hacerle pagar a otro por lo que el otro no hizo. No sé si me hago claro. Solo el autor de la ley, dice Elena de White, podía absorber él mismo el daño, a tomar sobre él la pena de la muerte que correspondía al culpable. Y por eso anoté acá, no es ninguna casualidad. Si ustedes ven, por ejemplo, un credo, una fe que es muy comentada en nuestros días en el Islam. Bueno, no sé, esto no están dando. No importa, se los digo simplemente. En el Islam, ustedes leen, por ejemplo, en el Corán, que el Corán habla de Jesús y lo reconoce como un profeta, lo reconoce, sí, acá está, en las últimas líneas. Solo el autor de la ley podía absorber la penalidad de la transgresión sin cometer injusticia. Eso se nota clarito si ustedes ven, por ejemplo, la fe del Islam. En el Corán dice que Jesús fue el hijo de María virgen y María quedó embarazada por acción del Espíritu Santo, exactamente como tenemos en la Biblia. Pero el Corán no acepta de que Jesús haya muerto en la cruz. Porque dice, ¿cómo permitiría Dios semejante injusticia? No puede ser. En el pensamiento del Islam, no sé si ustedes recuerdan qué es lo que ocurrió camino al Calvario. Recordarán ustedes que en un momento Jesús cayó bajo el peso de la cruz. Debilitado como estaba, después por el maltrato no podía alzar ese madero pesado. Pero había allí un hombre fuerte que pasó, Simón de Cirene, y le pusieron la cruz en el hombro. Entonces, según los musulmanes, cuando llegaron al Calvario, hubo una lamentable confusión. Pobre Simón Cireneo tenía la cruz al hombro y lo clavaron a él en vez de Jesús. Porque Dios no permitiría nunca que su profeta muriera. Bueno, esta es la consecuencia de no aceptar, el Corán no acepta que Cristo sea Dios. Y si Cristo no es Dios, no puede haber muerto por nosotros porque sería una terrible tragedia, una terrible injusticia que Dios no podría aceptar. Solo el autor de la ley, como el dueño del auto chocado, solo el autor de la ley tenía la autoridad para absorber el daño. Muy bien, esto es un rápido resumen de lo que quería expresar. Tal vez haya preguntas. ¿Tenemos escritas las preguntas o cómo sería el procedimiento ahora?
Vamos a tomar preguntas sencillamente levantando la mano. ¿Hay alguien que pueda ayudarnos con el micrófono? Muy bien, ¿hay alguien que tenga una pregunta? Sí, usted comentó sobre Juan 10, que dice que los judíos le dijeron, no te apedreamos por buena obra, sino por blasfemia, porque Sí. tú siendo hombre te haces Dios. Sí. A mí siempre me llamó la atención los siguientes versículos, me gustaría saber cuál es su interpretación, qué es lo que significa. Versículos 34 y 35, Jesús dice, respondiendo Jesús, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si dijo dioses a aquellos a los cuales fue hecha palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. ¿Cómo se podría...? Entiendo la pregunta. Es la escapatoria que los testigos de Jehová buscan ante esta clara manifestación de la Biblia. Jesús está haciendo lo que se llama un argumento de menor a mayor. Dice, si en la Biblia se habla de dioses hablando de los que no son dioses, entonces ahora vamos a lo mayor. Entonces, al que es verdaderamente Dios, al que es verdaderamente enviado del cielo al mundo, porque se declara Dios, ¿cómo lo van a acusar entonces de blasfemia? Es un argumento de menor a mayor, no está diciendo que él es como el caso de los dioses paganos o el caso de los jueces que parece que en algunos pasajes se los identificaba como dioses o cosas por el estilo. No, él no se está poniendo al nivel de esos dioses, sino dice, si esto se da en lo menor, piénsenlo en lo mayor. Un argumento de menor a mayor. Perfecto. ¿Bien? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ahí hay el doctor Casali. Se ha escuchado últimamente por allí, lo escuché personalmente, la siguiente idea o postura en relación a Cristo, tomando en cuenta que Él es plenamente Dios y plenamente hombre. Sí. ¿No? Que el Cristo humano está en el cielo y ascendió y sigue estando en el cielo, y el Cristo divino está aquí en la tierra en la forma del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. ¿Cómo podríamos responder a esa postura? Bueno, creo que se podría responder de muchas maneras. A ver, ¿cómo es esto de una persona que tiene la carne en el cielo y su naturaleza divina acá en la tierra? Eso ya no parece una persona, parece más bien dos personas. Pero no existe tal división en la Biblia. A ver, pensemos en el capítulo 1 del Apocalipsis. Capítulo 1 del Apocalipsis, ¿podemos ir allá? Allí se presenta Cristo. Muy bien, una visión del Hijo del Hombre. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 y en adelante. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y entonces, ¿quién es este? El Alfa y la Omega. Alfa y la Omega también se usan hablando de Dios el Padre. Pero acá dice, versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Quién es este que había visto? Era Jesús, evidentemente. Versículo 17, cuando lo vi,
caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, es decir, eterno. Nadie antes de mí, nadie después de mí. Yo soy el primero y el último. Y soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¿Este Jesús es divino o es humano? ¿O es las dos cosas? Este es el Jesús resucitado. No es que está el cuerpo en el cielo y la divinidad aquí en la tierra. Su ser eterno, su divinidad, está en el cielo y también su humanidad. Yo soy el que estuve muerto y estoy vivo. Adelante. Sí, gracias, doctor. Porque esta postura es utilizada por algunos que no creen en la divinidad del Espíritu Santo, dicen que el Espíritu Santo es meramente el Espíritu de Cristo, ese Cristo que está aquí en la tierra, pero si Cristo es una persona, ¿no es cierto?, en dos naturalezas, ¿no? Doctor Casali. Hablando y concordando con lo que usted ha dicho, ¿no? Gracias. Doctor Casali, usted me hizo la pregunta y yo creo que usted también debe tener alguna respuesta. ¿Cómo respondería usted a esa pregunta? De la misma manera. De la misma manera. Muchas gracias. Bueno, es una suerte que estemos de acuerdo. Muy bien. Veo allí otra mano. Hola, yo una vez teniendo una experiencia con unos testigos de Jehová, hablando ellos diciendo, él me puso esta postura. Me dijo, vos me decís que Jesús es Dios. Entonces cuando Jesús murió y estuvo en la tumba 3 días, entonces, haciéndolo por lógica él, dijo, Dios murió. ¿Cómo es eso? Me dice él. ¿Cuál podría ser la nueva? Gracias. La pregunta es buena, porque vuelve a traernos el mismo punto. Cristo tiene dos naturalezas, una naturaleza divina y naturaleza humana. ¿Qué quiere decir naturaleza de paso? Naturaleza es el equipo que traemos al nacer, lo que tenemos, la dotación que traemos. Esa es nuestra naturaleza. Naturaleza viene de lo nato, de lo que tenemos por nacimiento. Cristo por nacimiento era plenamente humano y plenamente Dios. Pero no era dos personas. ¿Sí? La personalidad es otra cosa. La personalidad no es la dotación que traemos, sino la manera como funciona esa dotación. En Cristo había una dotación divina y una dotación humana, pero las dos juntas formaban una sola persona, porque no era como si fuera un esquizofrénico que de repente hablaba y actuaba como Dios y de repente hablaba y actuaba como ser humano. Era una sola persona. La persona de Cristo murió. La naturaleza divina, la divinidad no puede morir porque Dios es vida, por supuesto. Como la luz no puede, la luz no puede ser oscuridad, Dios la divinidad no puede estar muerto. Por eso dijo Cristo que su vida a Él nadie se la quitaba, que Él la ponía y que Él la volvía a tomar. ¿Sí? Gracias a su divinidad, la persona de Cristo volvió a la vida. Pero la persona estuvo muerta, es decir, dejó de funcionar como persona. ¿Sí? Cuando usted duerme, por ejemplo, bueno, usted tiene su dotación intacta, pero su personalidad está suspendida, por así decir. Es más o menos lo que pasó en la tumba, porque leemos en el libro de Hechos que dice clarito, no permitirás que tu santo vea corrupción en la tumba. Cristo no se corrompió. ¿Sí? La persona de Cristo murió, pero no su divinidad, por supuesto. Su parte humana sí murió. Muy bien, muy buena la pregunta. Hay otra pregunta. Allí hay otra pregunta. Eu estou leyendo uma dúvida de um irmão da igreja que perguntou assim: como sabemos que o ángel que se aparece a Abraão, que lhe aparece a Abraão e Moisés, se refere al hijo? Bueno, no sé si siempre es el caso, pero
lo que estábamos leyendo recién en Hebreos, que Hebreos identifica a Jehová con el Hijo. ¿No es cierto? Eso sugiere que cuando vemos a Dios en el Antiguo Testamento, a quien vemos en realidad es a la persona del Hijo. Él como la palabra, como la expresión de Dios. Tuvo siempre la misión de manifestar al Padre. A Dios nadie lo vio jamás. Pero el Hijo único de Dios, que está en el seno del Padre, en el regazo del Padre, Él lo manifestó. No sé si contesté tu pregunta. ¿Sí? Otra pregunta. ¿Hay otra? Allí hay otra pregunta. El micrófono acá. Bueno, voy a leer una cita del Deseado de todas las gentes, Sí. página 622, párrafo 3. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Sí. Y ahí continúa la cita. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuera el Padre y enviase el Espíritu Santo como sucesor en la tierra. Muy bien. No es mi tarea esta mañana entrar en una discusión que se está dando en otra iglesia donde hay alguien que dice que el Espíritu Santo, bueno, es lo que mencionó el doctor Casali, que el Espíritu Santo es la divinidad de Cristo, pero que la humanidad de Cristo está en el cielo. No creo que eso sea bíblico, pero vamos a esa cita. Lea de vuelta las primeras palabras. El Espíritu Santo es el representante de Cristo. Representante de Cristo, sí. Siga leyendo. Pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Entonces quiere decir que no es la persona de Cristo, ¿verdad? Porque Cristo no es independiente de la humanidad, ¿o es? Cristo está vinculado con la humanidad, entonces no puede ser el mismo. Ahí lo dice clarito. Ahora, ¿en qué sentido? Algunos dicen, bueno, pero esta declaración dice que el Espíritu Santo es Cristo mismo. Claro que es Cristo mismo. A ver, recordemos, Dios no es una comisión de tres, ¿sí? Trinidad, ¿qué quiere decir Trinidad? Que Dios es como si fuera tres, pero no es tres, ¿verdad? No es una comisión de tres, no es un cartel, los dioses unidos del universo o alguna cosa así. No, no es eso. Dios es realmente uno. Entonces, quien me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Cada uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vive en el otro. Pero eso no quiere decir que sea el otro. Voy a hacer una comparación que no es exacta, ¿sí? No es exacta. ¿El Espíritu Santo está en nosotros? Está en el creyente, vamos a decir, hablando bíblicamente. ¿El Espíritu Santo está en el creyente o no? Está en el creyente. Si el Espíritu Santo no está en el creyente, no es cristiano, dice Pablo en Romanos 8. Entonces, usted como creyente es el Espíritu Santo. ¿Usted es el Espíritu Santo? No. ¿Verdad? Cristo está, bueno, hay una tremenda diferencia entre divinidad y humanidad, no quiero borrar esa diferencia. Simplemente para decir que estar en no quiere decir que borra la diferencia de persona. El Espíritu Santo está en el creyente y no por eso el creyente y el Espíritu Santo son ahora la misma persona. Lo mismo acá. El Padre estaba en el Hijo y el Hijo estaba en el Padre y el Hijo estaba en el Espíritu Santo. El Hijo está en el Espíritu Santo porque, de hecho, el Espíritu Santo en Romanos 8, en el mismo versículo, se lo llama Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo. Es el Espíritu de Cristo y es el Espíritu de Dios. Eso no quiere decir que sea lo mismo que, porque los roles son diferentes, diferente papel. ¿Sí? Y por lo tanto hablamos de personas. Cuando decimos que Padre, Hijo y Espíritu Santo son distintas personas, estamos hablando justamente de eso, de distintos roles. No estamos hablando de que son tres seres humanos
o alguna cosa así por el estilo. Eso ya pertenecería a otra. Podríamos hablar mucho sobre la cuestión del origen de la palabra persona y por qué se llama persona, pero mi tema hoy no era las tres personas, sino que era solamente la persona de Jesús. No sé si contesté su pregunta. Gracias. ¿Hay otra? Muy bien, acá hay otra pregunta. Perdón, primero doctor Casalides. Doctor Kairos. Hace algunas semanas lo escuché explicando este asunto de persona. Sí. Y creo que sería interesante que en un minuto lo vuelva a decir o repetir. Bueno, acá. Acabo de decir que no lo iba a decir, pero sí, ahora lo voy a decir. En 20 segundos. A pedido del público. Gracias. Tenemos algunos minutos todavía, realmente. Yo sé que hay otras actividades. Hay una actividad muy importante a las 7. Sé que hay un coral a las 7. No quiero extenderme y tomar el tiempo de otros, pero algo vamos a decir. Voy a repetir de vuelta. Persona no quiere decir que hay tres cabezas, persona, la palabra persona la utilizó por primera vez un hombre del siglo III, un antiguo escritor eclesiástico, Tertuliano. ¿Oyeron hablar alguna vez de San Tertuliano? ¿Sí? No. No hay ningún San Tertuliano. Es Tertuliano a secas. ¿Por qué? Porque Tertuliano no era católico. Pero él explicó por primera vez la doctrina de la Trinidad con tanta claridad que el Papa de sus días, a quien él criticó, porque el Papa confundía a las personas, y Tertuliano le dijo claramente que lo que estaba haciendo era una barbaridad. Si confundimos las personas, dijo Tertuliano, entonces lo que estamos haciendo es crucificar al Padre, ¿sí? Si el Padre y el Hijo son la misma persona, entonces estamos crucificando al Padre. Y al que ascendió al cielo es el Espíritu Santo. Entonces, miren lo que estamos haciendo, crucificando al Padre y sacando del mundo al Espíritu Santo. Eso no anda, no funciona. Entonces, él explicó esto usando el término persona. Padre, Hijo y Espíritu Santo son como tres personas. La palabra persona en sus días se usaba en el teatro, más para designar esto. Hoy tenemos micrófono, en aquel tiempo no había micrófono. Lo que tenían los actores que actuaban al aire libre, recuerdan el teatro griego, el teatro greco-romano, era un anfiteatro grande como este, pero al aire libre. Y para que los actores pudieran ser reconocidos y se los pudiera escuchar, cada uno usaba una máscara. Y esa máscara tenía como un embudito así incorporado. Y ese embudo hacía que se lo pudiera escuchar. ¿Me oyen? Persona viene de personar, de sonar por medio de personare. ¿Qué quería decir? Que el empresario teatral, depende de qué personajes tenía que poner en escena 2 personas, 3 personas, como si hoy pusiéramos. Aquí hay 4, ¿no? Aquí hay 3 micrófonos. Tiene que haber 3. Tiene que haber uno para cada uno, porque si hay unos cuantos en la plataforma y si están hablando entre ellos, entonces cada uno necesita su propio micrófono, ¿sí o no? Esa es la idea. La idea, como le explicó Tertuliano, sabemos que Dios es como si fuera 3, porque escuchamos que el Padre habla con el Hijo. ¿Sí? El Padre habla acerca del Hijo. Este es mi Hijo amado, escúchenlo a Él. El Hijo habla con el Padre y le dice, glorifícame con la gloria que tenía contigo antes de la existencia del mundo. Hablan entre ellos, hay un diálogo. Entonces, si los vamos a poner en un escenario, tenemos que darle un micrófono a cada uno. No sé si me explico. Estamos hablando de roles, ¿sí? Eso es lo que queremos decir. No estamos hablando de 3 cuerpos completos, separados o alguna cosa así. Yo no sé nada del cuerpo del Padre y del Espíritu Santo. Porque no nos ha hablado Dios de eso. Y mejor que no nos metamos por ese lado. Deuteronomio 29 dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, pero las reveladas son para nosotros y nuestros hijos. Cuando hablamos de personas estamos diciendo justamente eso, que Dios es como si fuera 3, porque vemos que Él habla con el Hijo y el Hijo le pide al Padre que envíe al Espíritu Santo. Entonces, como si fueran 3, pero no son 3.
Esto es importante de entender. ¿Por qué no son tres? Por dos razones. Una, porque las tres personas, estos tres micrófonos, por así decir, estas tres personas obran en perfecta unidad de pensamiento, palabra y acción. ¿Sí? ¿Está claro eso? Y por algo más, muy importante. Porque el Padre vive en el Hijo y el Hijo vive en el Espíritu Santo. Uno vive en el otro. Pero los roles son diferentes. Seguimos necesitando tres micrófonos. ¿Me explico? Y otra cosa importante. Se ha observado, leyendo con cuidado en la Biblia, que toda obra de Dios, en que Dios obra en el mundo, las tres personas obran juntas. ¿Quién creó? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? ¿Quién creó? Los tres juntos, ¿sí? En el principio estaba la palabra de Dios, estaba el Padre, estaba el Hijo, y en el versículo 2 del Génesis ya se menciona el Espíritu, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿La creación es del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo? De los tres. Porque cuando Dios actúa en el mundo, actúan los tres juntos sin división. En la redención, en la crucifixión, ¿estaba el Padre? Sí, estaba el Padre. No era lo mismo que el Hijo, porque el Hijo dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero Él estaba allí, junto al Hijo. ¿Estaba el Espíritu Santo? También. Hebreos habla de que somos redimidos por el Espíritu Santo. En la redención actuaron juntos. Toda obra de Dios en el mundo, las tres personas actúan juntas. Pero cuando están no actuando en el mundo, sino cuando están planeando las cosas, entonces los tres están separados. El Padre envía al Hijo. El Hijo no envía al Padre, el Padre envía al Hijo, es separado. Toda obra de Dios dentro de la divinidad está separada por personas, pero toda obra de Dios en el mundo, las tres personas actúan juntas. ¿Alguien ha observado eso? Y me parece muy interesante. ¿Sí? ¿He contestado la pregunta o me fui por las ramas? ¿Dónde estamos? ¿Cuál era la pregunta? El concepto de persona. Es el concepto de un rol a desempeñar. No quiere decir una separación de cuerpo o algo por el estilo. ¿Me estás echando? ¿No? No. ¿Qué estás haciendo acá? Tenemos todavía 3 minutos. No, quédate acá. En 3 minutos, ¿hay alguien que quiera presentar una pregunta? Acá, pastor, acá hay una pregunta. ¿Dónde está el micrófono? Aquí. Yo, siendo que Jesús asumió un riesgo al venir a batallar con el enemigo acá en la tierra y al pecar, ¿qué se sabe de cuáles hubieran sido las consecuencias para Jesús si hubiera pecado? No sé, no tengo la menor idea. No sé cómo responder esa pregunta. No sé. Creo que Cristo se arriesgó realmente. Él corrió riesgos. Sabemos que la divinidad de Cristo no murió, creo que la divinidad no puede pecar tampoco, por lo mismo. ¿Qué hubiera pasado si Cristo hubiera cedido a la tentación? No sé. Lo que me resulta clarísimo, que si Cristo hubiera cedido en algún momento, estábamos nosotros liquidados. ¿Está claro eso para todos? Eso es clarísimo. ¿Cómo se hubiera desenvuelto? No sé. No sé qué hubiera pasado si no hubiera pasado lo que pasó. Realmente no sé. Es muy difícil contestar ese tipo de preguntas. Algún día, allá en el milenio, cuando tengamos tiempo de revisar todas las cosas, vamos a entenderlas. Pero es todo lo que puedo decir por el momento. Bueno, hemos llegado a este punto. Muchas gracias. Adelante. Gracias, Pastor Aecio. La verdad que muy esclarecedor. Nos ha dejado con muchas otras dudas, tal vez, porque el tema de la Trinidad, principalmente de la divinidad de cada una de estas personas, ¿no es cierto?, de la deidad, es compleja para nuestra mente. Pero confiemos de que Dios se ha manifestado por medio de su Hijo y que hoy tenemos redención gracias a Él. Sí,
recordemos una cosa. ¿Cómo puede el vaso del alfarero entender al alfarero? Creo que no puede, nunca podrá entenderlo. Lo que podemos hacer es simplemente respetar la información que tenemos en la Biblia. Y eso es lo que la Iglesia ha tratado de hacer mediante esta palabra Trinidad y hablar de la divinidad de Jesús. La información es clara en la Biblia. Ahora, no podemos imaginarlo porque no hay nada parecido en el mundo. No hay en el mundo un ser que tenga 3 personas, ¿no? Y de paso, esto no tiene nada que ver con los esquizofrénicos o alguna cosa así, de gente de doble personalidad. Porque un esquizofrénico actúa a veces como una persona, a veces como otra. Pero no es varias personas al mismo tiempo. Mientras que justamente hablando de Dios, hablamos de 3 personas porque hablan entre ellas. Y hablan la una acerca de la otra. Muchas cosas, no sé si eso quería decir con lo de dudas. Sí, muchas cosas no es dudas, es simplemente falta de información y tenemos que decir que no la tenemos. Pero quiero decir algo más sobre esto. Si se quiere, la deidad es un misterio, si se lo quiere decir así. Pero ojo con la palabra misterio. Yo le decía a mis alumnos, no hablen misteriosamente del misterio. No hablen misteriosamente del misterio. Yo enseñaba en las Filipinas donde desde junio hasta noviembre llueve sin parar. Entonces yo siempre andaba con un paraguas. Le digo, supóngase que vengo hoy y yo les digo, yo tengo un paraguas, pero no tengo un paraguas. No. Mejor decir las cosas como son. Mejor decir, en algún lado dejé el paraguas, no sé dónde. ¿Sí? Que eso nos pasa también. Para mí es un misterio. ¿Dónde habrá quedado ese bendito paraguas? No sé. Pero hablemos de lo que no sabemos con sencillez. Y digamos, esto yo sé que tenía un paraguas cuando vine acá. ¿Dónde lo dejé? No sé. Pero no se pongan a sonar misteriosos. Si ustedes dicen, Dios es uno, pero es 3, o cosas así por el estilo. No hablen misteriosamente del misterio, porque Dios no es 1 y 3. Dios es 1 y no es 3, pero las personas son 3 y no son una. ¿Sí? Entonces, hablemos con sencillez de lo que sabemos, y de lo que no sabemos, digamos que no sabemos. Pero no hablen misteriosamente del misterio, porque entonces complicamos el misterio más todavía. Muchas gracias. Gracias a usted, pastor. Vamos a culminar poniéndonos en pie y vamos a hacer una oración. Señor, gracias por las maravillas que nos has regalado. Gracias, Señor, también porque nos has dejado tu palabra. Gracias porque por medio de ella podemos tener la información que tú nos has dejado acerca de ti mismo. Gracias, Señor, por la persona de Cristo, porque gracias a Él hemos podido tener salvación. Señor, sabemos que tú has venido a este mundo. Ayúdanos a estar tranquilos de que tenemos la redención en nuestras manos. Perdona nuestros pecados, perdona, Señor, todas las ofensas que hemos hecho. Y, Señor, acompáñanos en esta semana que está comenzando, que al comenzar podamos hacerlos tomados de tu mano. En el nombre de Jesús te pedimos y te agradecemos. Amén. Muchas gracias por haber venido y los esperamos el sábado que viene con un nuevo programa de Follow Me, el último para este cuatrimestre.